Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a avanzar un poco más en esto que son una especie de series de escrituras de textos científicos y académicos que a lo largo de estas clases viene siendo la redacción de un informe académico. Vamos a empezar hablando, revisando algo que está poniéndose en evidencia que tiene que ver con qué son los textos. ¿Y qué son los textos para ustedes? ¿Cómo definirían lo que es un texto? Es importante que traten de buscar una definición porque después eso es lo que se ve reflejado en los trabajos que ustedes van presentando. Entonces piénsenlo un momento y si quieren pausen esta presentación y escriban una primera definición de lo que ustedes considerarían o de lo que para ustedes sería un texto. Pausen y cuando hayan escrito su definición, seguimos. Bueno, si ya escribieron la definición, vamos a pasar un poquitito a ejemplos. Les voy a presentar dos diferentes posibles textos y les voy a pedir que ustedes identifiquen cuál de los dos definirían como texto. Entonces, el primero dice ser enfermera o enfermero hoy no es una elección más a la hora de pensar en trabajos socialmente útiles, ya que se trata de uno de los recursos humanos más importantes para la salud de un país, y en la Argentina faltan profesionales. El otro dice, ser enfermera o enfermero hoy no es una elección más a la hora de pensar en trabajos socialmente útiles, ya que se trata de uno de los recursos humanos más importantes para la salud de un país. Uno de los problemas medulares en las políticas de salud es la falta de continuidad en los programas que se establecen en los planes nacionales de salud. Y nuevamente les voy a pedir que pausen y elijan una de las dos opciones y piensen por qué. Ahora, si volvemos a las dos diferentes estructuras, vamos a ver que en una de las estructuras pusimos solamente información que está vinculada y después del punto sigue información que puede estar vinculada también. Toda la oración tiene sentido. En cambio, en la segunda es como si la primera oración larga fuera en un sentido y la segunda fuera en otro totalmente diferente. Y en un lado estamos hablando de los recursos humanos en una enfermería como importantes y en otro estamos hablando de los programas eh, que se establecen en los planes nacionales de salud. ¿Tienen sentido las dos? ¿O la segunda estructura mezcla peras con manzanas? Bueno, lo que tenemos que tratar de hacer en un texto es que tenga un sentido y para eso es importante que toda la información tenga coherencia, que estemos hablando de un mismo tema y que si estamos dentro de un párrafo, la información toda se refiera al mismo tema. Cuando cambiamos de párrafo, hay formas, como los conectores, de unir entre los distintos párrafos, se llaman relaciones anafóricas, ir uniendo los párrafos antecedentes con los siguientes para que haya una relación, ¿sí? Pero dentro de un mismo párrafo no podemos saltar de tema y empezar un tema que no tiene nada que ver sin haber hecho una introducción o sin que la relación esté presente. No podemos esperar que el lector sea el que arme las relaciones entre las distintas partes de mi párrafo. ¿Sí? Entonces el texto tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia. Cuando yo les escribo en sus textos que no hay coherencia, tiene que ver con esto, con el sentido, ¿sí? Con lo que expresa la oración. Otro a tener en cuenta en los textos es el siguiente. Vamos a leer el texto. Dice, el docente dividirá el pizarrón en dos partes. El docente trazará una línea vertical al medio del pizarrón con una tiza. El docente dividirá a los participantes en dos grupos. El docente luego les pedirá a los participantes divididos en los dos grupos que dibujen una escena. La escena puede ser plaza, zoológico, ciudad, en su parte del pizarrón, anteriormente dividida de la otra mitad del pizarrón por la línea vertical trazada con tiza por el docente.
Pausen y piensen qué es lo que tiene de extraño. Bueno, sí, espero que lo que hayan encontrado es que hay palabras que se repiten, hay oraciones enteras que se vuelven a repetir, hay falta de, por ejemplo, signos de puntuación como una coma que vendría bien en otro lugar. Esto tiene que ver con la forma en que se unen las palabras con la sintaxis dentro de una oración. La forma de unir las palabras es importante también. Si yo digo el docente diría al pizarrón y estoy hablando sobre el docente, no hace falta que en cada oración vuelva a repetir el docente. Muchas veces puedo no escribirlo porque está dentro del mismo párrafo o porque sigue el sentido de la oración anterior, y otras veces también puedo usar sinónimos. Tampoco hace falta que vuelva a escribir toda la explicación que di anteriormente. Entonces, las oraciones tienen esa magia, tienen como una posibilidad de ir construyéndose a través de la sintaxis, y es cómo se van uniendo las distintas partes, las distintas oraciones dentro de un párrafo. ¿Sí? Eso es la sintaxis. ¿Cómo corregirían este párrafo anterior? ¿Se animan a pensar una solución? Me la pueden mandar si quieren cuando la vayan haciendo para que la miremos. Y ahora redefinamos texto. En base a los dos puntos anteriores, pensando en que tiene que tener algún sentido, que tiene que tener sentido para la persona que recibe, y también en que las distintas oraciones están unidas dentro del texto, los distintos párrafos también están unidos entre sí, ¿qué diríamos que es un texto? Mi definición, o la definición que les vamos a dar, es la definición que da Bronckart, que tiene que ver con la noción de texto aplicada a toda producción verbal, oral o escrita. Quiere decir a toda producción de palabras, no importa si es escrita o es oral, porque de las dos maneras nos comunicamos, que vehiculiza un mensaje. Quiere decir, está transportando, ¿sí? Está comunicando un mensaje lingüísticamente organizado, porque la organización está hecha a través de la lengua y sus reglas. Entonces, no escrito de cualquier manera, porque no se va a entender, sino a través de las reglas de la lengua. Y tiende a producir sobre su destinatario un efecto de coherencia. Entonces, la intención es que el destinatario, la persona que recibe ese mensaje, pueda entender, ¿sí? Que haya coherencia, tenga un sentido lo que ese mensaje comunica. Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de buscar en todos sus textos. Hay que tratar de que esté organizado de una manera comprensible, que transmita un mensaje y que la persona que lo escucha o que lo lee pueda entender lo que ustedes están comunicando. Cuando nosotros leemos un texto, entonces, que también nos va a servir para cuando lo escribimos, lo primero que hacemos es decodificar. Por eso decimos que es importante que produzca un efecto de sentido, pero esto muchas veces tiene que ver con esto de conocer los signos lingüísticos y las reglas sintácticas y ortográficas. Cuando nosotros leemos un texto, eh, como les pasó por ejemplo con el texto en inglés, o cuando les dije lo de la física cuántica, creo que era el otro ejemplo, uno necesita conocer los signos lingüísticos, las reglas sintácticas y ortográficas en primera instancia. Es más difícil si está escrito en inglés, o si está escrito de una manera en un código, ¿sí? De otra disciplina que a nosotros nos cuesta comprender, que no comprendemos. En segundo lugar, lo que hacemos es relacionar las palabras y las agrupamos de alguna manera, lógica o temporalmente, y después nos fijamos los signos de puntuación porque nos ayudan a darle sentido a eso que está escrito. Entonces, fíjense si es importante que ustedes puedan conocer las reglas de uso, las reglas sintácticas y las reglas ortográficas. Un acento no puesto en un cómo cambia el sentido de toda la oración, o en un qué. Lo mismo, un punto en la mitad de una oración corta el sentido, porque cada oración tiene que tener sentido en sí misma. Y hago énfasis en esto, porque muchos de los trabajos que
están entregando son trabajos donde las oraciones están mal armadas y no tenemos demasiado tiempo para poder cambiarlo. Solamente se los marco y les pido por favor que trabajen en eso. Porque una persona que lea sus textos va a tener mucha dificultad para poder generar sentido a partir de esos textos si ustedes no pueden armar oraciones que tengan sentido en sí mismas. Un ejemplo sería, si yo digo, es amarilla, y no dije nada más antes, punto, es amarilla, punto. Si yo estaba hablando de la mesa que está en mi casa, punto, es amarilla. El es amarilla sola no tiene ningún sentido referido a nada anterior, sino está unido a la mesa que tengo en mi casa. Y si yo digo la mesa que tengo en mi casa es, y pongo punto, ¿qué es? O la mesa que tengo en mi casa, punto. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, revisen los textos, sobre todo los textos que ya escribieron, porque es más fácil de ver a veces, para fijarse que todas las oraciones que están escribiendo tengan sentido, que comiencen y que terminen, que dentro de lo que es una mayúscula y un punto haya sentido en la oración, ¿sí? Una vez que conocemos los signos lingüísticos y las reglas de una lengua o de una disciplina también, hacemos relaciones, podemos darle significación a lo que estamos leyendo, luego comparamos el sentido que vamos construyendo con conocimientos previos que tengamos y representaciones conceptuales de que disponemos. Esto es interpretar, y cuando nosotros leemos textos, estamos interpretando, pero para que el lector o el destinatario pueda interpretar, es importante que los pasos anteriores estén bien armados. Vamos a volver sobre lo que es el informe académico y les voy a pedir que en los trabajos que hicieron y también en el trabajo próximo que tienen que entregar, para la semana que viene no, sino para la siguiente, utilicen todos los pasos que les fuimos dando. No se pongan a escribir un informe como si ya lo supieran de otra vida, porque justamente esta materia se trata de enseñarles a escribir, a escribir con las reglas de esta disciplina en la que ustedes se están formando y en este ámbito en el que se están formando. Entonces es como que yo cuando apenas entraron en la universidad les dijera, ni bien entran por la puerta, ahora por favor anda a buscarme algo al aula magna o tenés que ir al baño. Uno va aprendiendo las reglas de los lugares nuevos en los que se inserta y también de las disciplinas en las que empieza a participar. Entonces, por favor, sigan los pasos que les marcamos. Ninguno de los trabajos que ustedes entregaron tenía un mapa conceptual. ¿Sí? La introducción no tenía que ver con lo que habíamos estado trabajando, sino que eran introducciones al tema. Si nosotros durante las clases anteriores estuvimos hablando de que la introducción es una parte del informe que define el objetivo, puede ser escrito o puede ser redactado, digamos, a través de puntos. Eh, la introducción define el objetivo, el tema y la finalidad. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en las situaciones comunicativas? Entonces es importante que la introducción no sea otra cosa, no es lo que ustedes creen o lo que ustedes pensaban que era la introducción a un tema, porque estamos hablando de un género específico que tiene sus reglas específicas y la introducción en este género es la introducción al objetivo, donde ustedes tienen que explicitar por qué lo están escribiendo, cuál es el tema de ese objetivo, que ahí puede estar una parte de la introducción si ustedes quieren de lo que escribían en general de introducción al tema, y la finalidad, es decir, cuál es el uso de ese texto, para quién está pensado, por qué está escrito, en qué contexto. ¿Ok? Luego es importante que armen un mapa conceptual para que puedan armar un índice y que a partir de ese primer esquema que tienen, textualicen y desarrollen el contenido del informe. Y es importante también que ese informe tenga una trama descriptiva o explicativa.
no les estamos pidiendo en esta instancia su opinión. En el informe general que entregaron, no estábamos preguntando, digamos, cuál era su opinión acerca del coronavirus, si estaba bien encarado o no. Les estábamos preguntando cuáles serán las medidas de prevención. El tema es muy específico y es posible generar textos descriptivos y explicativos para resolverlo. Entonces, eso es lo que les estábamos pidiendo. Y, por último, algo que pocos textos tenían, uno en realidad, les pedíamos que incluyeran otras voces, que hubiera citas. Vamos a avanzar sobre lo que nos faltaba desarrollar. Por un lado eran los objetivos, que van escritos al principio del trabajo también, con la introducción. Los objetivos se redactan siempre a partir de verbos en infinitivo. Describir, expresar, explicar, analizar es un objetivo más complejo. Interpretar es otro objetivo complejo. Entonces, son metas que tiene el trabajo, es qué es lo que va a tratar de hacer el trabajo expresado a partir de un verbo en infinitivo que indica qué es lo que se investigó en ese informe, ¿sí? Qué es de qué vamos a hablar, y apunta a dejar en claro para qué se investiga. Los objetivos son descriptivos, describen lo que vamos a hacer en el informe. Entonces, para este trabajo que hicieron, les vamos a pedir que incluyan un objetivo. Y vamos a también revisar lo que pasa en la conclusión. En la conclusión de los trabajos, de los informes, o en la conclusión en general de los textos, uno no pone una conclusión suya que saca en abstracto o aparte del texto que escribió, sino que la conclusión tiene que poder retomarse de lo ya dicho. Entonces lo que estamos haciendo es revisar lo que se propuso en la introducción. Por ejemplo, si decimos en la introducción, en el presente texto vamos a explicar la necesidad de higiene para prevenir el contagio y vamos a describir las distintas maneras de prevenir el contagio por gotículas. Entonces, después vamos a revisar eso que dice arriba y decir, a partir de las normas de higiene podemos ver que el contagio por gotículas es prevenido si usamos barbijo y si limpiamos las superficies. No vamos a agregar un texto que diga en la conclusión los barbijos, no, bueno, sí puede hablar de los barbijos si hablamos antes, pero no vamos a decir, finalmente nos damos cuenta que el coronavirus se esparce porque el sistema de salud no estaba preparado para... Eso no lo decía antes, no lo puedo decir al final. La conclusión no puede introducir información nueva. Es como si ustedes miraran una película de detectives, por ejemplo, están toda la película mirando cómo se resuelve un caso y al final de la película, cuando se da el desenlace, cuando ustedes quieren ver cómo es que sucedió eso tan intrigante, aparece un personaje nuevo que nunca les habían mostrado, que no tiene nada de ninguna relación con ninguno de los otros personajes y es el autor de toda la película. Te querés matar, pensás que está mal armada. No puede haber información nueva, no puede haber algo que no haya aparecido. La conclusión es el cierre de lo que venimos trabajando. Y por último, vamos a ponerle un título a los informes. Y el título es una condensación del sentido del texto. Cuando uno lee el título de un informe tiene que poder saber cuál es el sentido. Expresa la parte fundamental, la información fundamental del texto. Y el título puede ser indicativo o puede ser informativo. Indicativo, en los títulos indicativos normalmente se menciona el tema. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo pusiera un título que dijera Reiki en pacientes en quimioterapia.
Eso sería un título indicativo. Está indicando, ¿sí?, qué tipo de texto me voy a encontrar o de qué se trata, cuál es el tema. Menciona el tema. Y en los títulos informativos enunciamos los resultados. Por ejemplo, del título anterior podría ser éxito del Reiki en pacientes en quimioterapia. ¿Sí? Estoy explicando cuál es o dando una pauta de cuál es el resultado. Describo, enuncio al resultado. Bueno, vamos a cerrar esta, esta parte, digamos, que tiene que ver con la escritura, estas secuencias que tienen que ver con la escritura de un informe, pidiéndoles que revisen los textos anteriores, porque parte de lo importante cuando uno escribe es la reescritura, no es que uno va, escupe lo que hace y ya está. Es como aprender, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, aprender a tomar la presión. Yo tomo la presión, le tomo la presión a mi papá, le tomo la presión a mi mamá. Eso no quiere decir que yo lo sepa hacer de manera profesional, ni que yo pueda decir que soy una enfermera que puede ir a tomar la presión. Porque realmente no es verdad. Entonces, que yo tenga una vaga idea, o que yo tenga una idea bastante acabada de cómo se hace algo de manera informal y en el ámbito doméstico, no quiere decir que yo maneje ese mismo conocimiento en cualquier ámbito. Entonces es importante que ustedes entiendan que lo que se les pide ahora es que afinen su proceso de escritura para poder ser parte de la disciplina, para poder ser parte del campo académico y del campo científico. Que lo que ustedes aprendieron en primer grado o en quinto año respecto de la escritura son herramientas que les van a servir y que les siguen siendo útiles, pero que tienen que seguir afinando, como si fueran aprendiendo técnicas nuevas, ¿sí?, especificaciones nuevas que tienen que poner en uso y que es importante que les presten atención. Nos vemos en Zoom, o ya nos vimos en Zoom, revisemos lo que hay. Vamos con esto acabando y les vamos a pedir, les vamos a dar la pauta para que escriban el informe final. Muchas gracias.